Buenos días a todos, feliz viernes. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema. Bueno, ya habíamos hablado de este tema, pero como les había dicho, vamos a estar hablando de las enfermedades que atacan a nuestros sistemas. La semana pasada trabajamos con el sistema digestivo. Hoy vamos a trabajar con algunas enfermedades que atacan nuestro sistema respiratorio. Vamos a ver si tienen idea de algunas enfermedades que afecten el sistema respiratorio. A ver si me pueden mencionar algunas. ¿Quién me menciona algunas enfermedades? El asma, por aquí me dice Diego, muy bien, ¿qué más? Asma, ¿qué más? Tuberculosis, cáncer pulmonar, muy bien. Hepatitis en el hígado. Estamos hablando de los pulmones, todo lo que son las vías respiratorias. El COVID, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar a mencionar algunas. La difteria, que está ahorita con el COVID muy de moda también. Entonces vamos a comenzar. ¿Observan las diapositivas? ¿Observan las diapositivas? Ok, comenzamos entonces. Tenemos en primer lugar a la neumonía. La neumonía es una afección respiratoria en la cual hay inflamación de los pulmones. Puede ser de uno o de ambos pulmones. Se inflama todo el revestimiento de los pulmones. Es causada por hongos, bacterias o por virus. Cualquiera de estas tres puede ser la causa. El tratamiento es con antibióticos. En la mayoría de los casos va a ser con antibióticos de amplio espectro, especialmente la acitromicina, que es el antibiótico que se utiliza cuando hay enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, neumonía sería inflamación del pulmón. ¿Por qué se inflama? Porque se van a llenar los alvéolos de líquido, de flema, y entonces eso va a causar que se inflame. Aquí tenemos en la imagen un alvéolo normal. Recordemos que en los alvéolos es donde ocurre el intercambio gaseoso, donde se intercambia oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos un alvéolo normal y aquí tenemos un alvéolo con neumonía que está lleno de líquido, principalmente de flema, de muco. Entonces, esto va a hacer que se obstruyan esos alvéolos y no ocurra ese intercambio gaseoso. Vamos con el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar también es conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se abrevia como EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo pueden leer por ahí, lo pueden escuchar como EPOC. En ella se dificulta la respiración. ¿Cuál es la causa? La principal causa es el tabaquismo, es decir, esto ocurre en las personas que fuman mucho. Esto va a hacer que se obstruyan sus pulmones y no puedan respirar. El tratamiento no tiene cura, solamente se pueden aliviar o controlar los síntomas. ¿Cómo los vamos a controlar? Dejando de fumar
y consumiendo algunos medicamentos, administrándose algunos medicamentos, pero el enfisema no tiene cura. Entonces, esto es lo que pasa con las personas que son fumadoras. Poco a poco van dañando sus pulmones hasta que los obstruyen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un alveolo saludable y aquí tenemos un alveolo con enfisema. No sé si han llegado a observar en internet los pulmones de un fumador, ellos se tornan negros, se van manchando. Eso va a hacer que se obstruyan los alveolos pulmonares y no ocurra ese intercambio gaseoso. Por lo tanto, se les va a dificultar respirar. Continuamos ahora con la tuberculosis. A ver, por aquí alguien me está comentando algo. El enfisema no se contagia. O sea, yo no se lo voy a contagiar a otra persona. El enfisema no se contagia. El enfisema lo tienen las personas fumadoras. Entonces no es contagioso. Solo lo tiene la persona fumadora. Igualmente, las personas que fuman le hacen daño a los que no fuman. Es decir, más reciben, si uno vive con una persona fumadora, uno también está sufriendo daño, incluso más, porque el fumador, él bota el humo. En cambio, el que no fuma lo recibe. Entonces, una persona que no fume, pero pasa el día rodeado de personas fumadoras, también pudiese sufrir de enfisema pulmonar. Enfisema es obstrucción de las vías respiratorias. Se puede limpiar, se puede controlar, pero no curarse del todo. Ya cuando el pulmón está dañado, ya no hay vuelta atrás. Solo se puede controlar, dejando de fumar. Vamos con la tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana, es altamente contagiosa, infección bacteriana de los pulmones y que puede propagarse a otros órganos. Es decir, no solo va a atacar a los pulmones, sino que cuando la enfermedad se complica, se puede propagar y hacer daño en otros órganos. Es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Es causada por una bacteria. Y el tratamiento va a ser con fármacos que combatan a la bacteria, es decir, fármacos específicos para este tipo de bacteria. Aquí tenemos una imagen donde se representa la bacteria dentro de los pulmones. La tuberculosis es muy delicada. Al propagarse hacia otros órganos puede causar la muerte. Continuamos con otra enfermedad. Vamos con el asma. El asma es la contracción involuntaria de los músculos de las paredes bronquiales. Se presenta con gran cantidad de secreción de mucus y provoca una insuficiente función del alveolo. Recordemos que nosotros tenemos la tráquea y esto se divide en bronquios. Esos bronquios a su vez se dividen en bronquiolos. Entonces, casi todos nuestros órganos están formados por un tipo de tejido muscular, ya sea tejido muscular esquelético, liso o cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que tienen contracción voluntaria, otros que tienen contracción involuntaria. Lo que va a pasar aquí es que ellos van a tener un tipo de contracción involuntaria, es decir, no la podemos controlar. Entonces va a ser una contracción involuntaria de los músculos de las paredes bronquiales y va a haber una gran secreción de mucus. Al haber una gran secreción de mucus, nuestras vías respiratorias se van a encontrar obstruidas, digamos que están tapadas de mucus, todas esas secreciones. Entonces eso va a provocar que el alveolo no funcione bien. ¿De qué manera no va a funcionar bien? Al estar obstruido por sus membranas celulares, no va a poder ocurrir ese intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono.
¿Qué lo causa? La inflamación de las vías respiratorias. Entonces, al momento que una persona tiene un ataque de asma, lo que ocurre es que los músculos que van a rodear esas vías respiratorias se tensionan. Y el revestimiento, es decir, la capa que recubre a esas vías, se va a inflamar. Entonces el músculo se tensa, las vías respiratorias se tensan, y la membrana que lo recubre se inflama. ¿Por qué se inflama? De tanta secreción, de tanto mucus que hay allí. Eso va a reducir la cantidad de aire que puede pasar y puede producir sonidos sibilantes. Si alguien aquí sufre de asma, se van a dar cuenta que cuando tiene un ataque de asma que empieza a toser, el pecho, o sea, aquí en esta zona le suena como un silbido. A mí me ha pasado, suena como un silbido, le da a uno el ataque de tos, uno siente que se ahoga con la flema y el pecho le suena como si tuviese un silbido. El tratamiento es evitar sustancias que desencadenen los síntomas. Sustancias como que, por ejemplo, tomar cosas heladas en la noche o muy temprano. Los dulces, sobre todo, también promueven a un ataque de asma. Controlar la inflamación con medicamentos como los inhaladores, como el salbutamol, desinflamantes y vasodilatadores. Los vasodilatadores, ellos lo que hacen es que los bronquiolos se puedan ampliar. O sea, ellos puedan ampliarse, se dilatan, se abren. Vasoconstrictores que se contraen, vasodilatadores que se abren. Entonces, si consumimos vasodilatadores, eso nos va a ayudar a que nuestros bronquiolos tengan más espacio para que pase el aire. Aquí tenemos una vía respiratoria normal y aquí tenemos una vía respiratoria inflamada. Entonces, ella va a estar, su revestimiento, este que está aquí, que es el que cubre el músculo, este sería el músculo y este sería su revestimiento, se va a inflamar. Aparte de eso va a haber moco, va a haber secreciones obstruyendo las vías y va a haber muy poco espacio para que circule el aire. Ven el espacio que hay aquí, ahora el espacio que tenemos acá. Entonces eso es lo que va a provocar ese sonido sibilante, el poco espacio que hay para que atraviese el aire. Continuamos ahora con el cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar se da por la presencia de células cancerígenas en los pulmones. Cuando en nuestros pulmones se forman células cancerígenas. Esto se debe principalmente al consumo de cigarrillos. El tabaquismo es una de las principales causas del cáncer pulmonar. ¿Esto qué va a hacer? Va a provocar en un principio un enfisema pulmonar, que fue el que ya les mencioné, y al esto complicarse, puede activar células cancerígenas en nuestros pulmones y de allí va a aparecer un cáncer pulmonar. El tratamiento va a depender de la zona del pulmón donde se dé o donde estén presentes las células cancerígenas. Entonces, su principal tratamiento va a ser quimioterapia, radioterapia e incluso se puede llegar a una cirugía. Aquí tenemos la representación de lo que son células cancerígenas en los pulmones. Entonces, principalmente va a partir de un enfisema pulmonar. Es decir, un enfisema fue causado por el tabaquismo y de allí se puede llegar a tener un cáncer pulmonar. ¿Alguna duda sobre esto?
¿Alguna pregunta sobre esto del cáncer pulmonar? Que si solo ocurre por el cigarrillo, no. También puede ser por genética. Recordemos que si tenemos antepasados, o sea, si alguno de nuestros familiares más cercanos presentó cáncer, nosotros podemos heredar también células cancerígenas. Pero lo que va a desencadenar la activación de esas células cancerígenas va a ser el cigarrillo o que estemos expuestos a muchas sustancias tóxicas. Por ejemplo, el caso de las peluqueras. Las peluqueras están expuestas a muchas sustancias químicas como el formol de la queratina, el amoníaco de los tintes. Esas sustancias tóxicas también pueden generar un cáncer pulmonar. Aquí, por ejemplo, me dicen que también puedes haber tenido cáncer en otras zonas del cuerpo y esas células cancerígenas pueden trasladarse al pulmón. Exacto. Eso también puede ocurrir. Las células cancerígenas se propagan. Ese proceso se llama metástasis. Cuando tienes cáncer, cuando la persona tiene cáncer en una zona y esas células cancerígenas se riegan hacia otra zona, se llama metástasis. Se dice que el cáncer hizo metástasis. Se distribuyó hacia otras zonas. Continuamos con la rinosinusitis. Rinosinusitis. Esta es la inflamación sintomática de los senos paranasales y de la cavidad nasal. Se caracteriza por el bloqueo, la obstrucción o la congestión nasal, sumado a la secreción nasal o rinorrea. Rinorrea es cuando hay un goteo nasal que puede drenar por la parte anterior o posterior de la nariz. Entonces va a ser los senos paranasales, los tenemos acá y en esta zona. Todo eso se va a llenar de flema, de moco. Y va a haber un constante goteo de secreción por la nariz. Entonces, como señala la imagen, va a haber una retención de secreciones en estas zonas, se van a inflamar esas vías, va a aumentar la presión en los senos paranasales, por acá, y aquí, lo que va a causar dolores de cabeza también. Y recordemos que en la nariz tenemos el epitelio ciliado, el epitelio amarillo también, que lo que tiene es, esos cilios producen el movimiento para que las secreciones se puedan mover. Entonces va a haber una alteración. Ese movimiento va a ser anormal. La causa puede ser por virus o puede ser bacteriana. Si es vírico o un resfriado común, los síntomas pueden durar hasta 1015 días. O sea, va a durar bastante. Y bacteriano, de 10 a 15 días. De 10 a 15 días, perdón. Bacteriano, empeoran los síntomas de rinosinusitis a los 5 días o persisten de 10 a 15 días, pero también la rinosinusitis se puede volver crónica. Ahí sí no van a ser 10 a 15 días, ni 1015 días, como había dicho, sino que ya va a ser, va la persona a vivir con eso hasta que no se realice una cirugía que pueda mejorar su calidad de vida, porque tampoco es que se va a curar de todo. La cirugía solo va a mejorar su calidad de vida. El tratamiento es con corticosteroides nasales, es decir, por gotas o con, hay uno que viene como una especie de aerosol, corticosteroides orales, antibióticos y descongestionantes nasales. Y también con tratamiento de inmunoterapia, es decir, mejorar nuestro sistema inmunológico para mejorar los síntomas de la rinosinusitis. La cirugía, como les digo, la cirugía no te va a curar de todo. La cirugía te va a mejorar tu calidad de vida, pero no te va a curar del todo la rinosinusitis.
No, la cirugía viene siendo es una rinoplastía prácticamente. Y no tiene consecuencias graves. Por aquí me preguntan si tiene cura cuando es vírico o bacteriano. Sí tiene cura, porque dura pocos días y con el tratamiento te curas. Pero cuando es crónica, que ya tienes meses, años con eso, ya tienes que recurrir a la cirugía. Y con la cirugía mejora tu calidad de vida, mucho, mejora muchísimo. Esta rinosinusitis, esta acumulación de secreciones también provoca que cuando estornudes, el estornudo tenga mal olor, porque es prácticamente moco que tienes acumulado ahí en tus senos paranasales. Todo esto va a ser moco y eso todo va a estar inflamado. Cuando estornudes, eso va a tener mal olor. Continuamos con la tosferina. La tosferina es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración. A menudo se escucha un sonido convulsivo profundo cuando la persona trata de inspirar. Es decir, cuando toma el aire se escucha un sonido convulsivo y la tos es violenta. Pero esta tosferina se presenta más que todo en los niños. Es causado por la bacteria Bordetella pertussis. Es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad y causar discapacidad permanente en los bebés, incluso la muerte. Por eso les menciono que se presenta más grave en los bebés. Van a escuchar casos más que todo en niños. En adultos es muy raro, pero sí se puede presentar a cualquier edad. Esta tosferina se previene con la vacuna de la toxoide. El tratamiento es con antibióticos. Antibióticos administrados principalmente por vía intravenosa. Entonces aquí tenemos una imagen sobre la tosferina. La bacteria es inhalada, recordemos, por la bacteria Bordetella pertussis. Es inhalada, llega hasta las vías respiratorias, paraliza los cilios de la mucosa de la garganta. Les recuerdo, los cilios de las vías respiratorias es para ir purificando el aire que va entrando. Él produce movimientos que van moviendo todas las partículas que van entrando y va a purificar el aire. Entonces, al paralizar los cilios de las mucosas de la garganta, entonces prácticamente todo lo que inhalemos va a estar contaminado. De allí se va a expandir por la tráquea y pulmones. En los pulmones la bacteria libera una toxina que mata células epiteliales y se propaga por el cuerpo. Entonces, esta bacteria es altamente tóxica y es lo que va a causar las complicaciones. Tenemos la difteria, que es una infección bacteriana grave que suele afectar a las membranas mucosas de la nariz y la garganta. Al complicarse puede también dañar el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Es decir, esta bacteria puede distribuirse hacia otras zonas de nuestro cuerpo. Es causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Esta bacteria se multiplica en la superficie de la garganta o cerca de ella. Se multiplica ahí en la garganta, se reproduce y de allí se dirige hacia otras zonas. Si no es tratada a tiempo, entonces allí es donde se va a dirigir a otros órganos y dañar nuestro corazón, riñones, sistema nervioso. Se trata con antibióticos como la penicilina o la eritromicina. Estos antibióticos van a ayudar a matar a las bacterias del cuerpo y van a eliminar las infecciones. Aquí tenemos los síntomas de la difteria. El aumento de la mucosidad nasal, es decir, va a haber más secreciones nasales, erupciones en la piel, es decir, van a tener brotes en la piel como una especie de sarpullido.
dolor de garganta y fiebre. Cuando la persona presenta los síntomas, en su garganta se va a observar mucosidad. Se va a presentar una capa así blanca de mucosidad en sus amígdalas. Sus amígdalas van a estar inflamadas y van a presentar este tipo de mucosidad que puede tornarse más, incluso más grueso, más concentrada esa mucosidad. Entonces con esto terminaríamos y por supuesto tenemos el COVID. El COVID no lo incluye en las diapositivas porque ahorita ya del COVID se ha hablado muchísimo, ya conocemos bastante del COVID, claro, no está de más, pero ya conocemos todos sus síntomas, todas sus complicaciones, todo su tratamiento. Y ahorita está también muy sonada la difteria. Espero que se hayan vacunado contra esto. Sí. ¿Quiénes se han colocado la vacuna? ¿Quiénes se han colocado la vacuna de la difteria? Ok, bueno. Esta vacuna está, igual cuando estamos pequeños, esta vacuna viene incluida en la pentavalente. La vacuna pentavalente incluye la difteria. Sí, es la pentavalente. Ha habido campaña de vacunación. Recientemente hubo una campaña de vacunación porque hay un brote de difteria. Entonces, por eso les pregunto si se vacunaron. Y también por eso les menciono que preferí en las diapositivas nombrar la difteria, que es menos, actualmente hay un brote y es menos conocida que el COVID. Entonces, con esto, ya sé, yo lo sé. Entonces, con esto terminaríamos lo que es el tema. Con esto terminaríamos lo que es el tema de las enfermedades respiratorias. La mayoría son causadas por bacterias y por virus. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Yo no me vacuné porque ya tenía el refuerzo. Bueno, con esto me despido. Estén pendientes en Cubicol. Mañana les voy a publicar algo. Entre hoy y mañana les publico una actividad relacionada con este tema. Sí, todas las enfermedades que les mencioné, si no son tratadas a tiempo, van a provocar la muerte. Entonces me despido. Feliz fin de semana, chicos.